Chile, al igual que la mayoría del territorio de América del Sur, era colonia española desde la llegada de los conquistadores en el siglo XVI. Pero 270 años más tarde, eso cambió. La independencia de Estados Unidos, seguido por los sucesos de la Revolución Francesa y el auge y caída de Napoleón, tuvo poderosos efectos en la sociedad americana, los que desencadenaron en la independencia de Chile. Un logro que solo pudo conseguirse por el único camino posible, el camino de las armas. En 1814, el desastre de Rancagua significó el fin del primer intento para lograr la libertad de Chile. La escasa preparación militar y los desacuerdos y desconfianzas entre los generales patriotas permitieron a los realistas reconquistar el país. Luego de ese enorme fracaso, 3 de los principales caudillos patriotas tomaron rumbos diferentes. José Miguel Carrera se dirigió a los Estados Unidos a pedir ayuda para la Revolución chilena. Manuel Rodríguez, junto con otros hombres, se dedicó a organizar la resistencia a la corona realizando operaciones guerrilleras y de espionaje. Por su parte, Bernardo O'Higgins cruzó la cordillera hacia Mendoza y bajo las órdenes del general San Martín inició la organización de un ejército, el Ejército Libertador de los Andes, el que en definitiva libró las batallas más importantes de la campaña de la Patria Nueva. El Ejército de los Andes se organizó muy bien, era un ejército pequeño para las dimensiones europeas. Nosotros tenemos que pensar que el ejército que Napoleón lleva para la campaña de 1815, él lleva una fuerza de entre 70 y 90.000 hombres. Aquí la batalla más grande fueron más o menos 10.000 hombres. La estructura que San Martín le da a su ejército está muy basada en lo que es la estructura napoleónica y el armamento va a ser más fácil de conseguir y el vestuario también, porque ya han terminado las guerras en Europa. Y como las guerras en Europa han terminado, hay de todo, cosa que en las campañas anteriores no había habido. Y además la presencia de estos oficiales europeos que estructuran, dan forma, enseñan y que tienen una experiencia en la mejor escuela táctica de la época, también va a ser un factor decisivo. Para invadir Chile, San Martín dividió al ejército en 6 columnas y cada una cruzó en pasos diferentes, pero coordinadas para cruzar al mismo tiempo. Por el norte, la columna del sargento mayor Francisco Celada, quien con 200 hombres debía tomar Copiapó. El teniente coronel Juan Manuel Cabot intentaría llegar a La Serena con 250 hombres. Dos grupos serían los responsables de la invasión al sur. Una pequeña columna al mando del capitán José Lemus cruzó cerca de Santiago. El otro grupo se dirigía a Talca. Solo eran 100 soldados al mando de Ramón Freire en un frente más protegido por los españoles. Pero el grueso de las fuerzas del ejército, 3.500 hombres, cruzó por los únicos 2 caminos capaces de soportar el enorme movimiento de tropas y de pertrechos: los pasos de Uspallata y el de los Patos, en la provincia de la Concagua. Para llevar todo lo necesario se utilizaron más de 20.000 mulas. Fueron en algunos casos travesías de 15 días, recorriendo más de 800 kilómetros y llegando a alturas superiores a los 3.500 metros. Actualmente el ejército está formado por soldados altamente entrenados y oficiales profesionales, una realidad muy lejana a los tiempos de la independencia. Hace 200 años, los cuerpos armados se formaron con voluntarios, comerciantes, campesinos, en su mayoría analfabetos, que adquirieron su experiencia militar en los mismos campos de batalla. Con gran entusiasmo en la causa que los guiaba y una dura preparación de 2 años,
aquellos voluntarios fueron capaces de formar una eficiente maquinaria de guerra capaz de derrotar a las experimentadas tropas españolas. Pero sin duda la gran diferencia entre el ejército actual y los cuerpos militares del período independentista es la tecnología de las armas y por consiguiente la forma de cómo se combatían las guerras. En aquellos años, la infantería para poder ser efectiva en sus disparos tenía que acercarse muchísimo. De hecho, tenían que estar a menos de 100 metros para tener la oportunidad de dar en el blanco. Y eso ocurría así porque las armas que utilizaban no les permitían más. Sus fusiles eran muy poco precisos. En esos años, a principios del siglo XIX, esta tecnología todavía era muy artesanal. Los fusiles recién se estaban produciendo en serie debido a las guerras napoleónicas, pero aún eran muy imprecisos. Eso se debía, entre otras cosas, a que el tubo del cañón de los rifles de esa época era liso, y ese detalle técnico es muy importante. Actualmente todas las armas de fuego tienen el cañón rayado. El rayado de un cañón hace que la bala salga girando al ser disparada. Así, logra mayor precisión, ya que con ese movimiento de giro sale más recta. Por el contrario, con un tubo liso, la bala, luego de salir del cañón, se desviaba y viajaba en cualquier dirección. Mientras más lejos el objetivo, más desviado salía el tiro. Al tener armas tan poco efectivas, los fusileros de ambos ejércitos necesitaban estar lo más cerca posible para tener la alternativa de herir o matar a alguien. Por esa razón, también la infantería se formaba en filas cerradas para lograr una línea de fuego más eficiente. Darle a un blanco a más de 100 metros era extremadamente difícil. Estudios del ejército británico, uno de los más eficientes de esa época, indicaban que de cada 10 soldados bien entrenados, solo 5 le podían dar a un caballo a 100 metros.